Imaginemos un país totalmente plano y árido, del mismo tamaño que Francia, sin acceso al mar y enclavado en el sur de África. Es la tierra de los suricatos y de los bosquimanos. También es la tierra del pueblo Suana, entre otras etnias. Desde la independencia del país en 1966, están todos unidos detrás de una misma bandera. En ella el color azul representa el agua, todo un tesoro en estos áridos paisajes. La gente viene desde la otra punta del mundo para descubrir sus santuarios de animales. Pero este país tiene otras atracciones y depara más sorpresas. Botsuana, la joya africana. El descubrimiento comienza en Maun, la vía de acceso imprescindible al punto más célebre del país, el delta del Okavango. En el idioma de la etnia San, Maun quiere decir el lugar donde los juncos son cortos. La ciudad fue fundada en 1915 en torno a este extraño curso de agua, el Tamalekane, del que nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene ni a dónde va, ya que es alimentado de manera esporádica por las aguas impredecibles del delta. Originalmente, se cruzaba el río a través de este viejo puente. Hoy ha sido clasificado monumento nacional, lo que demuestra que no hay muchos vestigios en Botsuana. Durante mucho tiempo, Maun no fue más que una aldea polvorienta, una suerte de ciudad fronteriza a la que venían a abastecerse y distraerse los campesinos y los ganaderos. Ya entonces podía uno cruzarse con estas mujeres con sus aparatosos vestidos, las serero. Los serero llegaron aquí a principios del siglo XX, huyendo de su país, la actual Namibia, donde estaban amenazados de genocidio. Los Suana les ofrecieron asilo en nombre de una antiquísima convención que contemplaba que en caso de necesidad un pueblo acogiera al otro. Maun se comenzó a desarrollar de verdad a partir de los años 70, cuando el delta se abrió al turismo. La ciudad, que a día de hoy cuenta con más de 75.000 habitantes, sigue en pleno auge. Viene gente de todas partes, ya en busca de trabajo, ya para crear un comercio y, en cualquier caso, para disfrutar del ambiente. La ciudad bulle de actividad. Aquí es donde se materializan todos los sueños del Okavango. Para explorar el delta es imprescindible contar con una serie de medios específicos, un saber hacer y un equipamiento hechos a medida. En Maun nos espera un safari fuera de serie, de esos con los que sueña uno toda su vida. El descubrimiento de uno de los santuarios más míticos de toda África, la Reserva de Moremi. Moremi es la gran reserva del delta, su núcleo. Para acceder a ella hay que cruzar senderos difíciles y brazos de agua. Es indispensable ir en todoterreno. Este santuario animal fue creado en 1963. Es la primera reserva africana impulsada por una comunidad local. De ahí que se le pusiera el nombre de un jefe tribal, Moremi. Su fauna es excepcional, sobre todo por su diversidad de hábitats.
Recorren la reserva innumerables cursos de agua de todos los tamaños, que componen una gigantesca red hidrográfica. En tierra es difícil hacerse una idea de su magnitud. Pero desde los cielos se aprecia mejor toda la formidable complejidad del delta. Aquí es donde se vierte el río Okavango. En vez de desembocar en el mar, se ha desplegado en tierra, en una extensión de 15.000 kilómetros cuadrados. El 95% de sus aguas se acaba evaporando y tan solo el 2% se infiltrará en la tierra. Es el mayor delta interior del mundo. El río Okavango deposita todos los años 650.000 toneladas de sedimentos y la faz del delta está en constante evolución. A ratos domina la tierra firme, al menos a finales de la estación seca, ya que la mayoría de estas extensiones son inundables y se cubren cuando las aguas del río están en el comienzo de su ciclo. Para acercarse lo más posible a la realidad del delta, hay otro medio de transporte: dejarse guiar por un pertiguista a bordo de su mokoro. El mokoro es una embarcación de fondo llano que se propulsa simplemente apoyándose con una larga pértiga. El sonido del mokoro al deslizarse sobre las aguas es lo único que perturba la asombrosa calma que reina en estos brazos de agua. Es una experiencia única, mágica, pero frustrante, ya que los juncos y las riberas encierran secretos que están muy cerca, pero que permanecen invisibles. Así que nos los tenemos que imaginar. Estos pasillos de agua han sido trazados por los hipopótamos, a fuerza de pasar entre la vegetación. El agua del delta, filtrada por las arenas, es de una pureza asombrosa. Hoy en día, la mayoría de los mokoros son de fibra de vidrio. Antiguamente, se tallaban en un tronco de ébano o de árbol de las salchichas. Como un árbol tarda 100 años en formarse y los hombres fueron necesitando cada vez más mokoros, esas especies se hicieron cada vez más escasas en el delta. La fibra de vidrio presenta además otra ventaja: es más duradera y por tanto más rentable para los pertiguistas, que tienen que costearse sus propias embarcaciones, ya que los mokoros de madera tan solo duraban unos años. Mientras que la actividad de los mokoros se centra en el turismo, la cestería también tiene mucha salida entre la población local. Es el sector artesanal privilegiado del país. Las mujeres de las tribus del Okavango destacan en el arte del trenzado. Utilizan como materia prima la fibra de una palmera llamada mokola. Es el árbol característico del delta. Hemos de bordear el delta por el noroeste si queremos descubrir el río que lo alimenta. La carretera asfaltada discurre frente a los brazos de agua. Están a 30, 50, a veces hasta 60 kilómetros de aquí. Al ascender hacia el norte,
descubrimos un Botsuana más rural, donde en muchos casos el hábitat sigue siendo tradicional. La vida es dura para los animales domésticos, que a menudo se ven abandonados a su suerte. El nivel de vida puede ser muy bajo. Con la venta de estos cucharones en el borde de la carretera, la población puede ganar justo lo suficiente para comer algunas pulas, la moneda del país. Hay una distancia de cerca de 400 kilómetros entre Maun y Shakawe, entre el sur del delta y la frontera noroeste de Botsuana. En ese punto, el Okavango es un verdadero río. Acaba de atravesar Namibia, cortando la franja de Caprivi a lo largo de unos 30 kilómetros. A menos de 50 kilómetros al norte está Angola, su país de origen, donde se conoce como el Cubango. Antes de abrirse en abanico en su delta, el Okavango presenta, a lo largo de 80 kilómetros, el rostro que se le conoce en Shakawe, el de un río ancho cuyas orillas están bordeadas por campos de juncos y papiros. Para designar este tramo, los geógrafos han usado una imagen. Lo han comparado con el mango de una sartén, donde el delta sería el recipiente. Por eso se conoce esta región como Panhandle, o sea, mango de sartén. Aquí, como en todas partes, la altura del agua varía en función de las estaciones, pero el Okavango conserva durante todo el año un cauce estable. Discurre con fuerza y sin incidentes en un lecho bien definido, que describe aquí y allí algún que otro meandro. Dada la importancia de la corriente, el uso de los mocoros no está demasiado adaptado a la exploración de estas riberas. El mango de sartén es, ante todo, un paraíso para los pájaros y para todos los que se interesan por ellos. Las riberas cubiertas de vegetación ofrecen un buen hogar para la fauna, y las aguas llenas de peces son una invitación a la codicia. La pesca y la exploración ornitológica desempeñan un papel cada vez mayor en el desarrollo de esta región, que hasta el momento había eludido relativamente el maná turístico. Mientras esperan a poder, quizá, disfrutar un día de asueto, estas mujeres van a bajar a la orilla para cortar unos juncos. Aún los emplean para confeccionar artesanías. Pero es una actividad peligrosa, ya que en las riberas del Okavango abundan los cocodrilos de gran tamaño. Algunos de ellos han sido capturados y se encuentran en un corral de una granja vecina. Este, que tiene 50 años y mide más de 5 metros, disfruta de una jubilación apacible. Otros, en cambio, hacen de sementales, ya que en esta granja nacen y se crían saurios a gran escala. Ello supone grandes cantidades de agua, que se bombea directamente del Okavango.
En estos momentos hay más de 13.000 cocodrilos en la granja. Son criados hasta los 2 años y medio de edad. En estas condiciones crecen el doble de rápido que en estado salvaje. Alcanzan su valor comercial máximo cuando miden en torno a 2 metros. Desde que Botsuana prohibió la exportación de crías de cocodrilo, es uno de los últimos establecimientos de este género. Para atraer a un mayor número de visitantes a la región, se ha intentado potenciar un lugar turístico que se encuentra a unos 50 kilómetros de aquí, las colinas de Sodilo. Se trata de un conjunto de relieves un tanto modestos que se alzan en el borde de un lago fósil. Hay 4 colinas principales. La más alta de todas, Mail Hill, supera en 400 metros el nivel del suelo de la región. Es uno de los puntos más elevados de todo el país. Sodilo figura en el patrimonio de la humanidad por sus pinturas rupestres. Ya han sido catalogadas más de 4.000, repartidas en cerca de 300 lugares. Es una de las mayores concentraciones de arte rupestre del mundo. Los lugareños dicen de Sodilo que es el Louvre del desierto. Es un lugar que estuvo habitado. Tiene una gran dimensión simbólica y religiosa para las comunidades locales. Ven en él a la vez la tumba de los dioses y el lugar donde apareció el hombre por primera vez. El origen de las pinturas es enigmático. Algunas de ellas podrían datar de hace 20.000 años, mientras que la mayoría de las restantes no tendrían más que unos cientos de años. Al pie de este enorme peñasco pueden verse unas imágenes sorprendentes, un pingüino y una ballena. Teniendo en cuenta que el océano está a más de 600 kilómetros, cabe preguntarse de dónde sacaron la inspiración los artistas del pueblo San. A día de hoy, los San viven principalmente en el desierto de Kalahari. Expulsados de todos lados, vinieron aquí en busca de refugio. Es el corazón de Botsuana, una región de más difícil acceso que durante mucho tiempo pasó desapercibida a ojos de los viajeros. El Kalahari central es un semidesierto. Alberga una fauna variada, ya que la vegetación crece a pesar de la escasez de agua en la superficie. Las vallas delimitan las vastas fincas donde se lleva a cabo la ganadería extensiva, pero algunas de estas propiedades se están transformando hoy en reservas de fauna. Esta mide 20.000 hectáreas. Han trazado en ella decenas de kilómetros de senderos y la han cercado con un centenar de kilómetros de vallas. A continuación, hubo que comprar más animales para complementar a los que había originalmente, crear abrevaderos, instalar bombas de alimentación y, por fin, erigir una torre de observación para poder contemplar el espectáculo de la naturaleza. Nadie llega por casualidad al Kalahari central. Estamos a varias horas en coche de la primera carretera asfaltada.
Nada se deja al azar para satisfacer a una clientela de entendidos. Atraen a los animales al abrevadero que han cavado justo enfrente de la cabaña. La gestión de la reserva es un reto diario, en el que colaboran estrechamente los miembros de la comunidad San. En esta ocasión, quieren averiguar por qué este ñu no ha sido devorado del todo. Dudan entre que el depredador estuviera perturbado o la presa enferma. Buscan marcas de dentelladas. También buscan señales de un ataque o huellas de un depredador, indicios que no se le pueden escapar a un bosquimano. A falta de pruebas concluyentes, cortan la piel del animal para facilitar el trabajo de los buitres y favorecer la limpieza del cadáver. Si el ñu estuviera enfermo, esto limitaría el riesgo de una epidemia. La reserva tiene en plantilla a varios bosquimanos. De cuando en cuando vuelven a vestirse con su atuendo tradicional para explicar, no sin cierto orgullo, algunas de sus técnicas de supervivencia. Los San fueron los primeros habitantes de este país. Conocen mejor que nadie su secreto vital. Saber dar con el agua en otras partes, ya que en la superficie es muy caprichosa. Un buen día, el río Boteti, que era el último curso de agua que se franqueaba antes de acceder al Kalahari central, dejó de correr. Hubo que esperar 20 años y una serie de lluvias torrenciales en Angola en 2009 para que las aguas del delta volvieran a alimentarlo. Los animales vuelven a venir a beber y los hombres a bombear un poco de agua. Pero el nivel sigue siendo insuficiente como para alimentar de nuevo su desembocadura natural, los lagos del Makgadikgadi. Para explorar la espectacular región de estos grandes lagos salados, hay que pasar por Weta. Weta es una pequeña ciudad de 5.000 habitantes. Nos permite hacernos una idea de cómo es la vida cotidiana de los botsuanos que no viven ni en la capital ni en una aldea aislada. No hay parvularios, pero en cuanto cumplen 7 años, todos los pequeños botsuanos van al colegio y en uniforme, ya que es la regla para todos. La escolarización es completamente gratuita hasta la secundaria. Más adelante, las familias han de participar un poco o pedir una beca. El Estado dedica mucho dinero a la educación y la sanidad. La lucha contra el SIDA, que afecta al 20% de la población, es una prioridad a nivel nacional. Todos los tratamientos antivirales son gratuitos. Cuando vuelven del colegio, los niños se pasan a veces por la tienda de la aldea, de donde llevan a casa un saco de arroz o de harina. Pero están dispensados de llevar agua. No todas las casas tienen agua corriente, pero siempre hay un grifo en las inmediaciones. En la peluquería de Weta hay a la vez agua y electricidad. Cuando no hay clientes en la peluquería,
La jefa se va a la habitación de al lado para planchar o coser. Hace poco fue inaugurada aquí una mediateca. Todo el mundo puede venir a usar los ordenadores o consultar las obras. Muchos no la pisan nunca. Prefieren reunirse en la pequeña cabaña que hace de cervecería. Por las mañanas la gente viene a beber chibuku, la bebida tradicional elaborada con bayas salvajes fermentadas. Pero también hay quien viene a Hueta en busca de otro tipo de ebriedad, la que lo asalta a uno cuando descubre los grandes salares. Los salares de Makgadhighati tienen una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados. Es una red de varios lagos salados secos y es la mayor del mundo. Cuanto más nos adentramos en esta gigantesca depresión arcillosa, escasean los hombres y los animales, así como la vegetación. Por fin se perfila, hasta donde alcanza la vista, una extensión completamente blanca. Antiguamente había en este lugar un lago inmenso, que cubría una superficie de 60.000 kilómetros cuadrados y se extendía hasta las orillas de los ríos Chobe y Okavango. Hace 10.000 años, un cambio climático provocó la evaporación de todo el agua. Solo queda la sal, que cruje bajo las pisadas. Hallarse en el corazón de este paisaje lunar, en esta inmensidad desolada, es una sensación única. En el borde oriental de la región de los salares, un sendero bien trazado atraviesa el santuario de Nata. Es un espacio protegido. Ha sido creado por las comunidades locales para preservar este ecosistema particular, ya que más al sur se explota la sal de los salares de forma industrial. Es un santuario más bien dedicado a los pájaros. En particular, acoge a una gran colonia de flamencos. En la estación seca, se posan muy lejos del mirador, donde queda un poco de agua. Antes de que el espacio protegido se hiciera realidad, hubo que desplazar las 3.500 cabezas de ganado que solían venir a comer aquí. Cuesta imaginar el esfuerzo que supuso para todos los pequeños ganaderos. Quieren a sus animales más que nada en el mundo. En Botsuana hay más cabezas de ganado que habitantes. Es tradicionalmente un país de ganadería bovina. Los animales, que se alimentan libremente en espacios más o menos cercados, se reagrupan de cuando en cuando en puntos de colecta para ser vendidos. La carne de Botsuana es de una calidad superior. Su reputación ha traspasado sus fronteras. Lo esencial de la producción se destina a la exportación. Es una de las riquezas nacionales. Pero es una riqueza amenazada por la fiebre aftosa, una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite a los animales de pezuña hendida, ya sean salvajes o domésticos. Para contener y atajar el desarrollo de la enfermedad, Botsuana ha instaurado unas barreras veterinarias.
Todos los vehículos procedentes de una zona infectada y que se dirigen a otra han de pasar por estos baños desinfectantes. Los peatones también tienen que limpiarse las suelas. Estos controles se instauraron cuando Europa prohibió la importación de carne de Botsuana con motivo del riesgo sanitario. Hoy todo vuelve a estar en orden y el ganado ha recuperado su posición en el Producto Interior Bruto del país. Dicho esto, no es con su producción agrícola como Botsuana financia la construcción de sus carreteras o sus ambiciosas políticas sanitarias y educativas. Es gracias a la producción de diamantes. Cuando Botsuana descubrió en 1967 sus yacimientos diamantíferos, era uno de los países más pobres del mundo. Hoy por hoy, es el mayor productor de diamantes a nivel mundial. En cuanto comenzó a explotar este tesoro inesperado, el país conoció durante 30 años el mayor crecimiento de todo el planeta. Un símbolo exterior de esa prosperidad, la capital, en el sur del país. Estos edificios han surgido en mitad de ninguna parte, donde antes se alzaba una aldea que se llamaba como su jefe, Gaborone. Es la aldea que se escogió en el momento de la independencia para convertirla en la capital del joven país. Gaborone presentaba dos ventajas. Estaba solo a unos pocos kilómetros de la frontera sudafricana y el ferrocarril que atravesaba el África Austral pasaba por ella. Gaborone se conoce aquí como Gabs. Como fue creada de la nada, es una ciudad sin mucha alma. Tiene una población de 200.000 habitantes. La mitad son funcionarios y trabajan en los ministerios o en el sector de los servicios. Botsuana ha sabido hacer un buen uso de la fortuna aportada por los diamantes y, por si fuera poco, es uno de los países menos corruptos del mundo. En Gaborone, el nivel de vida es alto. Los asalariados y los funcionarios frecuentan los centros comerciales, que han florecido a las afueras de la ciudad y viven a la occidental. Estamos muy lejos del río Okavango, del desierto del Kalahari y de la etnia San. Pero los bosquimanos ascienden a solo 10.000 en todo el país, mientras que el 60% de los 2 millones de botsuanos vive en ciudades. El 80% de la población de Botsuana se concentra en las ciudades que se han desarrollado en un radio de 200 kilómetros alrededor de Gaborone. En realidad no son sino pueblos grandes que se han urbanizado. Sus habitantes han abandonado las cabañas tradicionales y se han dejado seducir por los códigos de la modernidad. Los botsuanos importan casi todo de Sudáfrica. No tienen casi fábricas y el comercio y los servicios son los únicos sectores que ofrecen empleo. La producción artesanal es una actividad marginal. A una veintena de kilómetros de Gaborone, en la pequeña ciudad de Gabane, esta estructura es una excepción. Crean vasijas de cerámica. Junto con la cestería, es la otra especialidad artesanal del país. Los productos son de lo más sencillo.
y la materia prima se confecciona en el patio, con la tierra que recolectan al lado. Aquí se trabaja todos los días, sin descansar a veces en un mes o incluso más. Luego se les concede algunos días de descanso consecutivos. Una organización que permite que los botsuanos que han venido a vivir a la ciudad puedan ir a visitar de vez en cuando a sus familias en sus aldeas natales. Lo que quiere decir, 9 de cada 10 veces, retomar la carretera del norte. Esta atraviesa el país de sur a norte. Al norte del todo conduce a Kasane, la segunda ciudad turística del país, a orillas del río Chobe. Cuando nos acercamos, la fauna se vuelve muy presente. Incluso fuera de las zonas protegidas, que ocupan ya un 20% de la superficie total del país. En Kasane nos encontramos a 900 kilómetros de Gaborone, en la frontera norte del país. No son estas vallas las que delimitan el país, sino un río, el Cuando. Proviene de Angola. Aquí se llama Chobe. Es un afluente del Zambeze. En la otra orilla empieza Namibia. Nos encontramos en la encrucijada de 4 países. Las fronteras de Zambia y Zimbabue están a tan solo unos kilómetros. La carretera que conduce a Kasane y que atraviesa la ciudad corre paralela al río. Los animales de la sabana que hay en torno han de atravesarla para ir a beber. Los babuinos y los facóqueros ven sin duda el lado más positivo de la presencia humana, ya que siempre les ofrece alguna oportunidad. Siempre cae una semilla olvidada, un desecho aprovechable, o cualquier cosa lo bastante interesante para hacerles olvidar la circulación y sus peligros. El verdadero problema son los elefantes. Hay que cuidar de ellos y evitar en la medida de lo posible encontrárselos en la ciudad, pero permitiéndoles acceder al agua. Estos elefantes que viven en el pequeño bosque de al lado atraviesan la carretera al menos 2 veces al día. Para canalizar el flujo de paquidermos han erigido, en paralelo a la ribera, una valla dotada de accesos. Una iniciativa de lo más inocua en el fondo, ya que tampoco se trata de tomar medidas radicales contra estos animales, que forman parte de la riqueza de la ciudad. Kasane cuenta con poco más de 10.000 habitantes. Es la segunda ciudad más turística del país. Y es por una razón muy sencilla. Es la puerta de acceso a una de las regiones más ricas en fauna salvaje de todo el planeta. Aquí, todo el mundo, o casi, trabaja de forma directa o indirecta para el turismo. Y el río es el medio privilegiado para acceder al reino animal. A lo largo de las orillas se puede ver una verdadera flotilla de barcos de todos los tipos y dimensiones. Sea cual sea la embarcación escogida, todo crucero comienza con una etapa obligatoria:
el registro de los pasajeros en el pontón del Parque Nacional. Estamos a unos kilómetros al norte de la ciudad, en el punto de acceso de una zona protegida de más de 10.000 kilómetros cuadrados. El Parque Nacional de Chobe, que se extiende al sur del río, tiene el tamaño de países como Líbano, Qatar o Jamaica. Fue creado en 1968. Era el primer parque nacional de Botsuana. Esta zona, conocida como Riverfront o Ribera, es una de las más accesibles para observar de cerca la abundancia de la vida salvaje. El río Chobe siempre ha tenido un buen caudal, incluso en pleno corazón de la estación seca. Por eso pueden observarse especies completamente ligadas al agua y otras que dependen de ella de forma vital. El parque alberga la mayor concentración de elefantes del mundo. Su población asciende aquí a más de 50.000 ejemplares. Ejercen una presión enorme sobre su entorno. Hay quien considera que hacen peligrar el equilibrio del ecosistema y que habría que limitar el número de elefantes. Es un debate encendido en Botsuana. Durante mucho tiempo hubo otro tema de debate en torno a estas riberas, el caso de la isla de Sedudu. Durante años, Namibia y Botsuana se disputaron esta extensión totalmente plana en mitad del río Chobe. Por una pura cuestión de principios, ya que es una zona inundable que no presenta un gran interés, salvo para los elefantes y los búfalos que la habitan. Por fin, fue la Corte Internacional de La Haya la que zanjó la disputa. Ateniéndose a la profundidad del agua en los dos brazos que la rodean, consideró que la isla formaba parte de Botsuana. Al atardecer, la luz tamizada da todo su encanto al Parque Chobe. También es el momento en el que más numerosos son los animales. Todos los barcos han zarpado prácticamente a la misma hora para estar de vuelta en Kasane al caer la noche. A primera hora de la mañana es el momento ideal para quitarse una espinita, descubrir el aspecto que tiene el parque cuando se recorre por dentro. Es un sendero arenoso y más bien caótico, pero que no tarda en deparar una hermosa sorpresa, un perro salvaje. Es uno de los depredadores más raros. Todos los guías tienen la tentación de seguirlo, pero sería en vano. El animal desaparecerá con rapidez entre los matorrales. El Parque Nacional de Chobe es reputado por sus depredadores.
Alberga, entre otros, una importante población de hienas, y sus leones son famosos por emprenderla con los elefantes. Han dejado aquí los restos de un enorme cadáver. Unos cientos de metros más lejos, los vehículos se detienen para observar, esta vez, al animal más buscado por los turistas, el leopardo. Con su extraordinaria fauna y su estabilidad política, Botsuana atrae a una clientela internacional adinerada. Es la decisión que ha asumido este sabio país: evitar el turismo de masas que destruye el medio ambiente y sacar partido de su naturaleza tanto como de sus otras riquezas. Y no contar únicamente con los diamantes, pues es bien sabido que su precio ha caído en el pasado. Y es que la población está acostumbrada a los altibajos de la fortuna. Todo el mundo conoce la historia de Francistown. En 1869 se descubrió oro en este pequeño río, al lado de la frontera con Zimbabue. El filón no tardó en atraer a una muchedumbre en busca de fortuna, y la ciudad se desarrolló a lo largo del río Tati. De aquella época solo queda algún que otro nombre del callejero. Blue Jacket es el nombre de un famoso buscador de oro. Hasta que poco a poco se agotó el filón y acabó por cerrar la última mina de oro. La ciudad declinó y cada cual regresó a su pequeño oficio. Pero en 1970 la suerte volvió a recaer sobre ella, al descubrirse en la región yacimientos de cobre y níquel. Francistown conoció entonces un verdadero boom económico y un nuevo crecimiento. Desde entonces se ha convertido en la segunda ciudad del país. Tiene más de 150.000 habitantes. La gente viene del vecino Zimbabue para hacer sus compras. El ambiente es vibrante y cálido. Es una ciudad mucho más entrañable que la capital. Pero la tentación de una vida a la occidental aquí también es omnipresente. Para hacer ostentación de su éxito social, las parejas se casan a la americana, a orillas del río Tati. A modo de símbolo de estos tiempos que corren, marcados por una distensión de los usos ancestrales, los bailes tradicionales no pegan demasiado con el ritmo, y eso que ya han sido modernizados. Día tras día, Botsuana se desmarca definitivamente de su historia de país pobre y sin perspectivas de futuro. El primer productor de diamantes del mundo comparte su riqueza de forma más bien razonable. En el fondo, el único colectivo que se siente un poco al margen es el pueblo original del país, la etnia San.
A menudo despreciados y no siempre integrados del todo, los bosquimanos se aferran a su saber hacer y se esfuerzan por conservar al menos la memoria de sus tradiciones.